Hay autores que piensan que ese relato se debe escribir tal cual viene. Se habla de autores que escriben con mapa o autores que escriben con brújula. Este tipo de autores que escriben a bote pronto, como llegan las cosas, son escritores de brújula. ¿Qué significa eso de mapa o de brújula? Si nosotros queremos emprender una aventura, adentrarnos en una selva inhóspita o en una selva en la que hace 30 años que no hemos entrado y no conocemos y no tenemos muchas referencias de lo que hay en aquella zona boscosa, pues necesitaremos mejor entrar con un mapa que nos diga dónde están los caseríos, dónde hay pozos, dónde hay ríos, dónde pueden haber reservas naturales y quizá muchas especies salvajes en las cuales no nos conviene adentrarnos, porque nos convenga ir por otras zonas donde haya comida, donde haya agua, donde haya posibilidad de albergue, y no subir hacia arriba, hacia montañas, donde a la noche podríamos morir de frío y donde no hay ningún lugar donde refugiarse. Necesitaríamos un mapa para saber por dónde debemos caminar, por dónde debemos acampar, por dónde podemos hacer noche, dónde podemos llenar la cantimplora, dónde podemos servirnos de agua, etcétera, dónde hay algún árbol frutal en el que al menos podamos coger algunas frutas y mantenernos, ¿no? Pero eso, escribir con mapa es lo mismo que algunos autores, por ejemplo, recuerdo a Vanessa Monfort, una autora muy reconocida en muchos países, en muchos idiomas, después de varias novelas que han sido verdaderos bestsellers, llevadas a veces al teatro, pues ella dice que le encargaron una novela sobre Núñez de Balboa. Y entonces ella se fue a las selvas de Honduras y estuvo recorriendo aquel istmo, a las zonas de Panamá, recorriendo aquel istmo que lleva del mar Atlántico al mar Pacífico, conociendo las ciudades, la manera de vivir, cómo era la selva de verdad, cuando tenías que caminar y transitar por ella, pues durante horas y horas, para encontrar un camino, un lugar, sin saber que al otro lado hay otro mar y otra costa, sino pensando que esa selva puede durar kilómetros y kilómetros. Y hay autores que lo quieren vivir, que lo quieren sentir, que necesitan vivirlo antes de contarlo. Y esa aventura y esa información que es recabar cartas, leer libros históricos, ir a los archivos de Indias, ir a los archivos de distintos países y recabar las noticias de aquellas aventuras de los exploradores, pues todo ello lleva a lo mejor un año, lleva dos. Y estos autores a veces nos dicen que no empiezan a escribir hasta tal vez 2 años después. Ahora bien, cuando ellos se sientan a escribir, tienen ya perfectamente en la cabeza, tienen perfectamente en la cabeza lo que tienen que decir. Lo han pensado tanto, han hilvanado las ideas, las han trabajado tanto, que saben perfectamente distinguir entre aquellas ideas principales de las secundarias, aquellas ideas que les llevan realmente a la trama que ellos quieren montar, que les llevan a definir lo principal del argumento y después paso a paso tener a veces en la cabeza toda la trama ya pensada antes de ponerse a escribir. Hay otros autores, como por ejemplo Juan Carlos Chirinos, que nos comentaba en una conferencia que dio en el Libro Durmiente en Alicante, nos comentaba que él empieza a escribir y aunque tenga unas pequeñas ideas, necesita escribir en la storyline y necesita escribir 2, 3 líneas de qué va el argumento. Ese argumento, aunque lo centre en 2, 3 líneas, dice, vale, ahora voy a trabajar el argumento. Y escribe durante 30 o 40 páginas el argumento en 30 o 40 páginas para escribir una novela. Cuando tiene el argumento, entonces ya puede soltarse. Al menos necesita tener un argumento, pero ya puede soltarse y empieza a escribir, porque ya ha pensado bastante. Y empieza a escribir tal cual vienen las cosas. Empieza a sentir que las cosas fluyen y vienen tal cual, y entonces las deja fluir, deja escribir eso que venga, y él poco a poco va haciendo un primer borrador.
Ese primer borrador puede tener 80 o 100 páginas. Cuando tiene ese primer borrador, vuelve a pensar en el argumento, vuelve desde el principio, lo relee, a lo mejor decide, si trabajamos en un ordenador, podemos ensanchar los espacios, incluir cosas en cada una de esos capítulos que tenemos escritos, y vamos haciendo que la obra se ensanche. Y esos capítulos que primero eran de 2 o 3 páginas acaban siendo capítulos de 7, 8 páginas. Y varios capítulos que van engrosando la obra en torno a ese argumento que al menos nos hemos escrito con 20 o 30 páginas. Pero hay otros autores que simplemente empiezan a escribir. No escriben ni un argumento de 30 o 40 páginas. Necesitan escribir tal cual les vienen las cosas y no saben por qué. Hay autores que han escrito 80 o 100 páginas sin saber dónde acoplarlos. ¿A qué obra pertenece eso? Porque esas 80 o 100 páginas que están hablando de personajes que hablan, que discuten, que tienen sus aventuras, sus peripecias, pues no vienen enganchados a ningún argumento, a ningún tema. Tampoco el autor a veces sabe muy bien a qué tema responden, pero necesita escribir eso que le viene a la mente. Y cada noche escribe a lo mejor 10 páginas. Hay una manera de escribir que es con brújula. Esta manera de escribir donde nos adentráramos, por ejemplo, en un bosque, en una selva, sin más, con una brújula, sin saber nada, de nada, de nada, de esos caminos, de esos albergues, de esos ríos de agua, si en algún sitio hay electricidad o no, si podremos dormir aquí o allá, si hay alimañas, etc. Hay quien necesita adentrarse en la vida con una mera brújula y no pensar mucho qué va a pasar mañana, sino pensar en el hoy y vivir improvisadamente. Va con los caracteres de las personas. Y a veces quien planifica mucho puede ser que alguna obra encuentre que le viene directamente. Le viene directamente porque en ese momento se ha puesto a ser como una caña hueca, decía Rabindranath Tagore, por la que pasa el viento del espíritu, ¿no? Esa metáfora es muy bonita. A veces nosotros somos como meras cañas huecas y improvisamos un texto porque simplemente poniéndonos a disposición en lo que vamos pensando a diario, en lo que vamos viviendo, en lo que vamos sufriendo a diario, tal vez de golpe nos vienen ideas y nos vienen cosas ya para escribir de modo inmediato. Y entonces debemos escribirlas. Y en ese momento, esa intuición profunda es maravillosa. No ocurre todos los días y hay que anotarlo enseguida.